Atención Perú, como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, les informo desde el Centro de Operaciones contra el Crimen Organizado de nuestra institución sobre el golpe más contundente contra una de las modalidades más despiadadas de extorsión financiera que hemos ejecutado este año. Hace pocas horas desmantelamos completamente una red criminal dedicada a préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como gota a gota, sistema de usura extrema que captura a personas vulnerables en necesidad económica desesperada, ofreciéndoles dinero rápido sin requisitos, pero que después las somete a intereses abusivos del 20% diario que convierte en préstamos de 1.000 soles en deudas impagables de 50.000 soles en cuestión de meses, cobrando mediante terror sistemático con amenazas letales, golpizas brutales, disparos intimidatorios y, en casos extremos, asesinatos de deudores que no pueden pagar, aterrorizando barrios enteros donde comerciantes honestos vivían bajo el yugo diario de cobradores violentos, llegando en motocicletas, exigiendo pagos inmediatos bajo amenaza de muerte. Para que entiendan la magnitud exacta de este sistema criminal de esclavitud financiera moderna que desmantelamos, déjenme ser absolutamente claro con los números. Capturamos 41 integrantes de esta organización operando con estructura jerárquica empresarial, incluyendo financistas que proporcionaban el capital inicial, administradores que llevaban contabilidad detallada de préstamos y cobros, cobradores violentos que aterrorizaban diariamente a las víctimas, sicarios que ejecutaban ataques contra deudores morosos. Ejecutamos allanamientos simultáneos en 19 ubicaciones distribuidas en 6 distritos de Lima, donde esta red operaba territorialmente. Incautamos 23 armas de fuego, incluyendo pistolas y revólveres que los cobradores portaban abiertamente durante sus recorridos intimidatorios diarios, 47 motocicletas lineales usadas para movilizarse rápidamente entre múltiples víctimas, cobrando diariamente, 89 cuadernos manuscritos conteniendo registros meticulosos de 2.847 víctimas atrapadas en esta red de usura con detalles completos: nombres, direcciones, montos prestados, intereses acumulados, fechas de pagos, anotaciones sobre amenazas realizadas y violencia aplicada contra quienes atrasaban pagos. También incautamos 340 celulares usados para coordinar operaciones de cobro y para enviar mensajes amenazantes con fotografías de armas a deudores morosos, 1.7 millones de soles en efectivo que constituían el capital operativo circulante de la organización, reinvertido constantemente en nuevos préstamos, generando ciclo infinito de usura, vehículos mayores usados para transportar grandes cantidades de efectivo, computadoras portátiles con bases de datos digitalizadas de todas las víctimas organizadas geográficamente por zonas de cobro asignadas a cobradores específicos, y documentación revelando que esta red había expandido operaciones desde Colombia, donde se originó esta modalidad criminal hace décadas, estableciendo franquicias territoriales en Perú durante los últimos 3 años, creciendo exponencialmente, aprovechando la necesidad económica desesperada de miles de familias peruanas empobrecidas por la pandemia y la crisis económica, que no tienen acceso a crédito formal, bancario por carecer de historial crediticio o garantías, cayendo así en las garras de estos usureros violentos. Este no es préstamo informal de vecinos solidarios ayudándose mutuamente, compatriotas. Es crimen organizado transnacional, operando sistema de esclavitud financiera mediante terror sistemático, capturando víctimas vulnerables en ciclos de deuda perpetua, imposible de saldar, porque los intereses diarios del 20% convierten cualquier préstamo en deuda exponencialmente creciente que nunca termina de pagarse, manteniendo a las víctimas atrapadas permanentemente, pagando diariamente bajo amenaza de muerte, perdiendo sus negocios, sus viviendas, su dignidad, destruyendo familias completas por deudas que se originaron en préstamos pequeños de 500 o 1.000 soles solicitados desesperadamente para emergencias médicas, pagar colegios de hijos, comprar mercadería para negocios informales, pero que por los intereses usurarios se convierten en pesadillas que duran años enteros.
Y a esos usureros criminales que operan este sistema despiadado, cobrando con balas y terror, les digo directamente, ahora enfrentan cargos devastadores de usura agravada, extorsión sistemática, asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de armas y, en varios casos específicos que estamos investigando, homicidio de deudores que fueron ejecutados por no poder pagar, delitos acumulados que suman penas superiores a 40 años de prisión efectiva, que pagarán en celdas de máxima seguridad mientras sus víctimas reconstruyen sus vidas liberadas finalmente del terror diario. La metodología operativa de esta red era calculadamente predatoria. Primero, identificaban víctimas potenciales mediante vigilancia de mercados informales, bodegas de barrio, pequeños comerciantes evidentemente necesitados de capital de trabajo, ofreciéndoles préstamos fáciles y rápidos sin papeleos, mediante volantes publicitarios o acercamientos directos de captadores entrenados en técnicas de persuasión psicológica que enfatizaban la rapidez del desembolso y minimizaban deliberadamente la información sobre los intereses abusivos que vendrían después. Segundo, una vez que la víctima aceptaba, entregaban el dinero inmediatamente en efectivo sin ningún contrato escrito formal, solamente registrando en cuadernos manuscritos el monto prestado y estableciendo que debía pagarse diariamente un porcentaje que equivalía al 20% de interés diario, tasa absolutamente usuraria e ilegal, pero que muchas víctimas desesperadas aceptaban sin comprender realmente las implicaciones matemáticas de intereses compuestos exponenciales. Tercero, al día siguiente comenzaba el ciclo infernal de cobros diarios. Cobradores violentos en motocicletas llegaban a los negocios o domicilios de las víctimas exigiendo el pago diario, inicialmente con tono cordial, pero rápidamente escalando a amenazas verbales si detectaban cualquier resistencia o dificultad para pagar, mostrando ostentosamente las armas que portaban en la cintura como recordatorio constante de las consecuencias de no cumplir. Cuarto, cuando las víctimas inevitablemente comenzaban a atrasarse en los pagos porque los intereses usurarios hacían imposible mantener el ritmo de pagos diarios mientras simultáneamente sostenían sus gastos familiares básicos, la organización escalaba sistemáticamente la violencia. Primero llamadas telefónicas amenazantes, describiendo gráficamente lo que harían a la víctima y su familia, luego golpizas públicas en plena calle para humillar y aterrorizar tanto a la víctima como a otros deudores que presenciaban el castigo como advertencia, después disparos intimidatorios contra fachadas de negocios o viviendas y finalmente, en casos extremos, ejecuciones sumarias de deudores usados como ejemplos terroristas para mantener aterrorizadas al resto de víctimas, garantizando que siguieran pagando indefinidamente. Y quinto, cuando las deudas se volvían completamente impagables por acumulación exponencial de intereses, la organización ofrecía soluciones que en realidad profundizaban la esclavitud, refinanciamiento con intereses aún mayores, exigencia de que familiares asumieran deudas colectivas distribuyendo la carga pero multiplicando víctimas, obligar a víctimas a reclutar nuevos deudores, recibiendo comisiones pequeñas, convirtiéndolas en cómplices del sistema criminal, o en casos más graves, apropiarse directamente de los negocios o viviendas de las víctimas mediante documentos de transferencia firmados bajo amenaza letal, despojándolas completamente de su patrimonio construido durante años de trabajo honesto. La investigación que ordené comenzó hace 5 meses, cuando denuncias vecinales masivas reportaron presencia intimidatoria constante de cobradores motorizados, armados aterrorizando comerciantes de mercados populares, cruzado con análisis de inteligencia financiera, detectando flujos inusuales de efectivo en zonas específicas sin justificación comercial legítima aparente, sugiriendo economía criminal subterránea significativa.
Conformé equipo especializado integrando investigadores de delitos económicos, analistas de inteligencia criminal, fiscales especializados, trabajando infiltración encubierta, vigilancia electrónica autorizada judicialmente, rastreo financiero, hasta mapear estructura completa, identificando financistas, administradores, cobradores, víctimas. Ejecutamos operativo sincronizado de desmantelamiento total. A las 06:00 AM, equipos irrumpieron simultáneamente 19 ubicaciones capturando 41 integrantes, incautando armas, dinero, documentación, liberando finalmente a 2.847 víctimas del terror usurario. Los capturados enfrentan cargos de usura agravada con 6-12 años prisión, extorsión agravada sumando 15-25 años, asociación ilícita agregando 10-20 años, tenencia ilegal de armas con 8-15 años, penas acumuladas superando 50 años para cabecillas financistas. Como comandante general, hago llamado urgente ciudadanía. Nunca recurran a préstamos gota a gota por desesperación económica. Busquen alternativas formales en bancos, cajas municipales, cooperativas con tasas reguladas legalmente. Denuncien inmediatamente cualquier cobro violento o amenazante al 1818 línea especializada. Recuerden que ninguna deuda económica justifica violencia o amenazas, que son siempre delitos penales perseguibles independientemente del origen de la obligación. He coordinado con Superintendencia de Banca implementar programas de microcrédito accesible para comerciantes informales, proporcionando alternativas legítimas que eliminen necesidad de recurrir a usureros criminales, además de campañas de educación financiera en mercados populares, explicando los riesgos mortales del gota a gota y los derechos que tienen víctimas de denunciar sin temor, porque el Estado peruano las protegerá.